¿Qué tal? Buenas tardes, aquí con Joaquín Córdoba, egresado de la Universidad Nanotecnología. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí con esto de dar clases en línea, pues aquí en un video asesoría tutorial de aprendizaje para hablar sobre temas en este caso vamos a hablar de electromagnetismo y vamos a empezar a platicar de potencial eléctrico contigo. Es saber qué te acuerdas, qué me puedes explicar, qué yo te puedo explicar acá, Sí. incluso si me puedes decir en tu área en la que estás trabajando, en qué estás trabajando. Bueno, como ya mencionaste, pues soy egresado de nanotecnología. Egresé en 2016. Bueno, me titulé en 2017. Y terminando en 2016 hice una maestría en el INAOE, en Puebla. Y después me vine a trabajar saliendo de la maestría a Tamaulipas, en Corning, que básicamente trabajamos con fibra óptica. En este caso yo estoy en la parte de películas delgadas, nanomateriales, para que me entiendan Excelente. mis compañeros. Eh, Trabajo con películas delgadas de dieléctricos Muy para bien. hacer películas antirreflejantes, filtros y ese tipo de cosas de Muy, películas muy, delgadas. muy bien. Ahora, como introducción, ¿nos podrías decir para los chavos que están en segundo cuatrimestre, que están llevando este curso, la importancia de aprender bien electromagnetismo? Uy. Bueno, básicamente en el área que yo estoy es óptica. Entonces, óptica básicamente es luz y la luz no es más que ondas electromagnéticas. Entonces, ya desde ahí, o sea, desde ahí Eh, tienes que entender bien el concepto de lo que es la luz desde su base onda, desde su base partícula. Entonces, creo que todo eso lo vemos en todas las materias de la carrera, no solo en electromagnetismo, lo vemos en física de materiales, lo vemos en física cuántica, en un montón de materias. Bueno, es importante conocer bien que el electromagnetismo está involucrado en un montón de campos, porque pues la luz, todas las señales, todos los tipos de señales con los que nos comunicamos, pues son ondas electromagnéticas. Entonces, pues, ya desde ahí, Desde ahí para está. entender o querer aplicar, por ejemplo, en microcontroladores, que saltándonos a la otra materia, querer entender cómo controlar un pulso, al final de cuentas, también depende de una frecuencia de onda, de una longitud de onda, de un campo eléctrico, de un campo magnético. Entonces, creo que por eso también es importante que pues, estemos conscientes de que es la importancia que tiene y la aplicación al final de cuentas. Claro que sí. Y yo quisiera añadir a tus buenas palabras, pues que al final de cuentas, a escala nano, las fuerzas que más importantes pues, precisamente son las fuerzas eléctricas magnéticas, ¿no? Ya toman una relevancia primordial cuando trabajas a esa escala. Ok, muy bien. Entonces, entrando al tema, mira, puse a compartir pantalla aquí en mi escritorio. Aquí estoy en el curso en línea, el curso de electromagnetismo. Estamos en el temario bibliográfico. Y bueno, estamos ¿Okay? en la primera unidad. Ayer ya hablé con otro compañero nuestro egresado, otro ingeniero. Estuvimos platicando del campo eléctrico, la ley de Coulomb, la ley de Gauss, flujo eléctrico, y hasta ahí llegamos y medio vimos el potencial eléctrico. A ver, ¿qué es el potencial eléctrico o qué te acuerdas del potencial eléctrico? Bueno, el potencial eléctrico vendría siendo, si no mal recuerdo, el voltaje. Mm, Prácticamente es otra forma de ver la diferencia de potencial, o básicamente, como la palabra lo dice, el potencial que tiene cierta carga para realizar una fuerza, un trabajo. correcto, muy bien. Sí, el potencial electro es precisamente eso que acabas de explicar, de decir, la capacidad de realizar el trabajo. Ahora, aquí la cuestión es, ¿sí te acuerdas de los capacitores? Sí, ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un capacitor? A ver si nos puedes comentar. bueno, básicamente el capacitor, dependiendo el tipo de capacitor, pero principalmente el de placas paralelas, Correcto, ese eh, es bueno. te mantiene la carga o la carga atrapada entre dos regiones de campo eléctrico. Correcto, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces tú logras cargar dos placas de tal forma que generes un
campo constante eléctrico. Exacto. Y te permite ahí que se queden las cargas Las acumuladas. cargas. Exacto. Correcto, ok. Y al hacer que estas cargas se trasladen de un lado a otro, tú vas a aprovechar esa energía potencial, que es lo que nosotros llamamos potencial Sí. eléctrico. Ok, muy bien. Y al aprovecharnos de ellos, esa diferencia entre una potencial menor y un potencial mayor es lo Potencial que mayor. nosotros llamamos, y ya lo dijiste, es el voltaje. Muy bien. Ay, creo que te perdí. A ver. Yuhu, yuhu. A ver si regresas. Déjame ver. Es la cara que se quedó. A ver. Hola, hola. Ah, ya. Ya regresaste. Ok. ¿Qué me estás diciendo? Básicamente sí, continuando lo que estabas diciendo, que es controlar los campos eléctricos o controlar la distribución de cargas en dos placas para así, digamos, poder ocupar esa diferencia de potencial para realizar algún trabajo, pues algún fenómeno de carga al final. Claro, ¿en algún momento tú en la carrera o en la maestría o en tu área laboral has experimentado con cargar, o sea, hacer placas cargadas, o sea, tener un campo electrostático? Electrostático, no. Perdón. Pero he llegado, por ejemplo, a trabajar con sistemas sputtering, que es para evaporar, bueno, para hacer depósito de películas delgadas, que básicamente es un gran capacitor, eh, pero de corriente alterna. Mm, Entonces, digamos que ya pasamos de electrostática a electrodinámica ahí, pero es básicamente el mismo principio. ok, muy Y bien. un sputtering para mis compañeros, creo que esto se ve en la materia de física, no, en métodos físicos de fabricación, pues no es más que un gran capacitor, o algunos dicen un gran diodo, pero bueno, al final de cuentas tienes dos cargas, una de un lado tienes un target, en este caso es un metal, que va a atraer a los electrones de la carga opuesta, se van a estrellar contra el material y van a hacer que desprenda parte de la composición del material. En este caso sería un metal muy puro. Ujú. Y ese desprendimiento, por interacción ya sea de iones o de electrones, va a adherir en otra parte que tiene otra distribución de campo eléctrico, otra carga, la carga contraria a la partícula que se desprende, y se puede adherir. Entonces es un gran capacitor. Sí, eso es muy bastante bien. Ujú. ¿Te acuerdas de cómo se calcula el potencial eléctrico? No la diferencia de potencial, no hablo del voltaje, sino el potencial eléctrico. Ahí. ¿Te acuerdas? A ver, déjame. Salgo de aquí. Yuhu, ya te perdí. Ah, sigue estando aquí. Sí, sí, aquí estás. No te veo. Ok, regresando de esa pérdida. Se salvan los dos, así que no hay problema. Así Ok. que compartir pantalla. Te estaba preguntando si te acuerdas cómo se calculaba la ecuación, la fórmula para calcular el potencial eléctrico. Si No, no te no acuerdas, recuerdo. no. Si no te acuerdas, no. A ver, algo que sí es importante. ¿Te acuerdas la diferencia entre lo que es un escalar y lo que es un vector? Creo que se perdió una parte. ¿Me puedes repetir, profe? Si te acuerdas las diferencias en escalares y vectores, ¿cuáles son las diferencias que existen entre estos dos? Ok. Bueno, un campo escalar o un escalar es básicamente una magnitud, que básicamente solo es eso, magnitud. Ujú, Y un vector, pues es algo que te dice no solo la magnitud, sino te dice el sentido de la magnitud. O sea, no es lo mismo tener, no sé, un newton o tener kilogramos, porque uno solo te mide algo, digamos, tangible, que no depende ni de la posición ni del sentido. ujú. Y en cambio, un vector sí depende de dónde esté localizado y hacia dónde esté ejerciéndose esa fuerza o ese trabajo. Hablando solo de fuerza y de trabajo como vector, porque se puede ocupar para muchas cosas. Claro.
Pero sí, la gran diferencia es que el escalar solo es la unidad o la pura magnitud, y el vector pues es una magnitud con dirección y sentido. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, aquí es la gran diferencia, porque los dos conceptos que vimos el día de ayer, pues fue primero fuerza eléctrica, y la fuerza eléctrica es un vector, se trabaja con vectores, y el campo eléctrico se trabaja como vectores. Pero cuando tú hablas de energía, y por ejemplo aquí está lo que estoy poniendo aquí el libro, aquí está la integral para calcular el trabajo, la trayectoria. El trabajo no es un vector, el trabajo es un escalar. Así es. Y además por termodinámica sabemos la relación entre trabajo, calor y energía. Por lo tanto, si el trabajo es un escalar, la energía también es un escalar. Entonces el potencial eléctrico es un escalar. Ajá. Y bueno, aquí tenemos la energía potencial U por unidad de carga. Entonces este V es igual a U entre Q0 y no es vectorial. Así de sencilla es la forma El potencial. del potencial, ¿de acuerdo? Entonces, es nuestro potencial eléctrico. Está dado, incluso aquí viene ya cuando, aquí las cosas se nos complican, es algo que también hablamos, porque en este tipo de cursos, no sé si tú te acuerdas que empezamos trabajando de la partícula de prueba, la carga Sí, puntual, la carga muy de prueba. bonito, pero ya cuando hablas de un objeto masivo, Tienes tienes que que, hacer ya integrales de exact, volumen, integrales de superficie. exactamente, muy bien, sí, bien, ¿te acuerdas? Excelente. Tienes que trabajar con integrales, porque ya te estás hablando de toda una región. Y también Así es. entra algo que no sé si mencioné el día de ayer, pero también entran ya cosas como las densidades, la densidad de carga lineal, la Sí, densidad de carga densidad de de carga área superficial. superficial y la volumétrica, ya entran en eso porque ya no puedes estar hablando de cargas puntuales a estos niveles, ¿no? Exacto. Ujú. Aquí tenemos que el potencial eléctrico es un cuarto de pi epsilon cero integral de tu diferencial de carga entre R, que es la distancia que hay. ¿Ok? Pero pues ¿cómo se llama? Es Pero una ese modelo escala. solo es para una esfera, ¿no, profesor? Creo. No, eso es generalizado, ya tu bronca es cómo va a estar tu diferencial de carga distribuida. Eso sí, ya diste en el clavo. Los físicos usamos esferas para no complicarnos la existencia. Pero la Sí, porque creo idea, que el 4pi y el R vienen del este, cálculo del volumen de una esfera. no es para, no es para no, hacernos, tantos bromas. Y aquí viene el típico Sí. ejercicio de que este es un ejercicio. Ahora, déjame cambiarlo acá. Déjame cambiar a pintarrón. Déjame cambiar aquí y voy a poner ahora el pintarrón. Ahí está el pintarrón. A ver, es típico ejercicio, ¿no? Ayer hicimos esto, pones tus tres cargas, ¿no? Sí, Su distancia. Y en un mismo ejercicio tú puedes evaluar tres cosas a la vez. La fuerza, sí. el campo eléctrico y tu potencial eléctrico. Ujú. Ahora, algo que comentábamos el día de ayer, perdón por mis, aquí no es tan fácil dibujar y acuérdate que tengo fea letra y luego me tiembla la mano. Bueno, pues Bien, bien. ayer estuvimos hablando que esto, para resolverlo, déjame cambio de color, amarillo. Tú colocas un sistema Es un sistema de de coordenadas. coordenadas, ¿no? Ujú, para poderlo resolver de forma más fácil, porque tú tienes, este es vector y este escalar. Entonces, la dificultad de las fórmulas no es tal así, sino que es la matemática. Sí, hay que descomponerla en sus componentes. Ajá, muy bien. Esto hay que trabajarlo por componentes, pero también hay una parte que hay que razonarla con cuidado, porque los tres problemas se resuelven muy similarmente, salvo el de la fuerza. Aquí el de la fuerza es un poquito diferente, pero todo cae en ser un problema de geometría. ¿Estás Sí. de acuerdo? Porque Imaginarse básicamente ajá, cómo está interactuando las tres cargas. porque tanto este y este
te preguntan, deja cambio de color, te preguntan, en este punto, quiero saber el campo eléctrico en este punto, o quiero saber el potencial eléctrico en este punto. Ajá. Y ya haces toda tu geometría. O sea, a esto se reduce. Pero las fuerzas sí es diferente, porque la fuerza es la interacción entre las cargas. Ver las cargas. Sí, ahí sí ese sí es diferente, diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber y señalarme, me interesa saber de esta carga, entonces tú tienes que ver cómo interactúa con las otras dependiendo si es positiva o Negativo. negativa. Esa es la gran diferencia con respecto al cálculo en este tipo de ejercicios clásicos de, de este curso de primeros cuatrimestres de electromagnetismo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, no sé, ¿qué tanto te acuerdas de vectores? Pues creo que lo normal, no sé qué. ¿Qué es lo normal? ¿O qué es lo anormal? Bueno, al menos sé que es un vector, creo. Entonces, Sí, sí, ya lo dijiste hace rato bastante bien para acordarte, pero matemáticamente, ¿te acuerdas cómo lo describes? ¿Cómo lo puedo escribir como matemáticas? ok, bueno, depende del tipo de vector. Bueno, no estoy entendiendo bien a qué te refieres. Bueno, representarlo es cualquier Bueno, sí. letra con una eh, flecha. sí, es una letra con una eh, flecha. En gráfica es una flecha con punta de flecha. Es una línea cuando se termina en punta de flecha. Pero ahora su notación Tu matemática, notación básicamente tienes ajá, que poner la componente X más la componente Y más la componente Z. Obviamente f estamos en de cartesiano. X, f de Y y f de Z, si es en tres dimensiones. Ahora, le falta algo a esta representación. Déjame muevo esto para acá. ¿Qué le haría falta a esta representación X, F subíndice Y, F subíndice Z? Para que quede entendido como vector. Si te acuerdas, si no, yo te explico. Paréntesis. Paréntesis. Ok, aquí hay una cuestión que sí te estás acordando, pero hay que tener cuidado con las notaciones, porque Bueno, generalmente los paréntesis los usamos para hablar de puntos en el espacio. Entonces usamos como mayor y menor. los Mayor y menor. corchetes. Ándale, estos. Y ya, eso me asegura que me Son hablas de por un vector. encimitas. Pero también está la notación de ingeniería. ¿Cuál es la notación de ingeniería? No sé si te acuerdas. Vamos a poner color rojito. Si no hay problema si no te acuerdas, ¿eh? O sea, los estoy agarrando así en fríos. Ver cuánto te acuerdas, qué tanto te sirve, en qué lo aplicas. Ujú. No, no. No, creo que no, profe. Sería igual, yo Entonces, creo que. es f de x, pero pones el vector unitario y, f de y Ah, y ya. pones el de J. vector j. Ya te acordaste. Ya ves si lo aprendiste bien. No será cuestión de acordarse. Y f de z en la dirección, casi es en tres dimensiones, por los tres ejes. Si este es XY, este Coordenadas. es el eje Z, ¿no? Son los vectores unitarios. Pues muy bien, bastante. Vas muy bien, ¿eh? O sea, sí. Se nota. Muy bien, muy bien. Bueno, déjame quitar mi pintarrón y regresar acá a verte, pero también a la parte de compartir el escritorio. Siempre se me olvida que no es doble clic, tengo que dar ahí el botón de compartir. Bueno, pues entonces, como decía, porque aquí está el ejemplo de los tres lugares, puedes poner tres cargas. Pues ese tipo de ejemplo, ejercicio, sacas a tres problemas de un simple triángulo, ¿no? Pero esos son Sí. para cargas puntuales. La cosa se pone interesante cuando pues ya hablamos de integrales. Aquí se ve mucho de la aplicación de uso de el cálculo y las integrales para hacer estos cálculos. Ok, muy bien. Sí, es la parte padre. No sé si quieras comentar algo más. Aquí, mira, aquí está las placas paralelas, Capacitor. lo que te va a llevar a hablar de ¿cómo se llama? De un Un capacitor. capacitor. Pero aquí vienen las cosas cuando ya se pone interesante, cuando te dicen, ay, aquí un conductor, acá la figura, un palito, una superficie. Ujú.
las cargas equipotenciales, es muy interesante. ¿Recuerdas algo de esto de equipotencial? ¿Qué significa? Eh, que básicamente cualquier carga creo que es para superficies o volumen, bueno, en una densidad al final de cuentas de carga infinita, pues si la queremos llamar así, al no tener un número concreto, pues prácticamente cuentas toda la carga total Ujú. y entonces cualquier carga que tengas, pues representa a toda la densidad. Ajá, ok, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué significa la parte equipotencial? O sea, es Bueno, que correcto. Tú tienes, por ejemplo, hay lineal, superficial y volumétrica. Ahorita nos sí, quedamos, como tú dijiste, en la superficial. Tenemos superficies equipotenciales. Y es correcto lo que dijiste. Tienes distribuida bien todas tus cargas, así uniformemente. Y si quieres, nos proyectamos a lo ideal de un infinito. Y es correcto. sí, Eso me genera un campo eléctrico. Entonces, cuando hablamos de que sea equipotencial, ¿a qué es se que tú tienes refiere? el mismo potencial. Ajá, correcto. Todos tienen el mismo potencial. Y eso significa que en una determinada posición en el espacio ejerces la misma fuerza. La misma fuerza, sí. Ajá. Pero si subes o bajas de nivel, cambia la Sí, fuerza. Pero en ese mismo nivel, todos tienen la misma fuerza, sufren la la misma misma fuerza. fuerza, sí. Correcto, muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Ah, vaya. ¿Quién te dio electromagnetismo? ¿Sí te acuerdas? Creo que nosotros no nos dieron electromagnetismo en la carrera. Creo que lo vimos solo como física, tal cual. ¿O Fue fue electricidad y magnetismo o en física moderna? creo que sí fue en física moderna. Sería cuestión de checarle, pero bueno, esa es la parte importante. Mira, bien esta gradiente, pero no, eso está más elevado, todavía les falta. Ajá. Bueno, No, pues pues gradientes con, cuando buscas todas con las derivadas posiciones parciales, ¿no? posibles, sí, exacto. Ay, mira bien, hasta el cálculo, hasta acá la sapiencia. Me da gusto saber de ti, me da gusto poder compartir este espacio y poder platicar así del conocimiento y de los temas. Está muy, muy chido. Me parece correcto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos cubierto bastante de la idea de los conceptos de energía potencial eléctrica, el potencial eléctrico y superficies equipotenciales, cálculo eléctrico del potencial eléctrico. Y sí, sería para mí suficiente. Ujú. No sé si quieras comentar algo más con respecto a esto. Pues no, pero creo que lo único sería que, pues si, no sé cómo va con sus alumnos ahí en esta parte, pero sí, esta parte de entender bien lo de la distribución de cargas, creo que es la parte más complicada, porque es como que mencionabas de la geometría, más allá de eso es como imaginarse los campos, cómo están acomodados y todo eso es creo lo más complicadito, porque va más allá de las matemáticas, va más allá de la ingeniería, es Eh, como de Fíjate que imaginación, entonces eh, sí, ellos ahorita tienen una ventaja y desventaja porque para ustedes. Pues ahorita estamos en pandemia, en la cuarentena, pues están encerrados en casa, ¿no? Se los digo a ustedes. Entonces, con mayor razón pueden acceder a videos en YouTube. Y yo en el tienen muchas curso, simulaciones. y yo en el curso les puse varios videos de tres tipos. Uno que es divulgación, donde un divulgador te explica los conceptos para que los digieras. Uno de aprendizaje, que son estos, las ecuaciones y los esquemas. Y otro de experimentos, donde ves esto, pero ya no ves las carguitas, o sea, ves los rayos eléctricos y cómo se te eriza el cabello, ¿no? Entonces, yo espero que con esa conjunción de estos tres tipos de videos comprendas más esto que a ustedes no les tocó porque estamos en un pintarrón de clases, sin los medios para proyectar, si ya sabes cómo está el internet, que sigue igual, ¿no? El de la escuela sigue igual, ¿no? Pero bueno, pues mira, pues un gusto haber podido platicar contigo. No quiero exceder para no sobrecargar las ideas, esto más bien es como para que vayan viendo y vayan Sí. digiriendo. Esto lo subo a la plataforma y pues
gracias por haber participado conmigo, haber tenido el valor, porque son pocos, ya ves cómo está el anuncio y todo el mundo, no, yo no, yo no. Y los Sí, valientes, sí. sí, los valientes, sí. Y pues, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Se nota que Pues bueno, sí, sí, sí. muy Uno, profe. uno como profesor sabe a quiénes les iba a ir bien y a quiénes les iba a ir mal. Y tú estás entre los que sabemos que están poniendo en alto el nombre de la universidad. Y eso nos da mucho gusto. Bueno, sale, profe. Muchas gracias por la invitación también. Pues cuídese por ahí. Ahora, estamos en contacto, cuídate, disfruta el fin de Vale, semana. igual, Ahora pues, igualmente. bye, cuídate.